Le voy a pedir a nuestro pastor si puede pasar adelante por la prédica del día de hoy. Muy buenos días. Es antes de mediodía, así que es una buena noticia para mí porque puedo predicar más. Oye, quiero darle la bienvenida a todos los que nos están visitando, especialmente a Manuel. Sé que hay otras personas por ahí que tal vez yo no conozca, pero bienvenidos a todos. Y Manuel, espero que también sea una muy buena experiencia para ti. ¿Ya? Les quiero invitar a que por favor abran sus Biblias en Juan 7. Juan capítulo 7, estamos estudiando el Evangelio de Juan, verso por verso. Así que llevamos en el 7, pasamos al 6 después de hartos meses. Así que felicitaciones a los que perseveraron. Y hoy vamos a entrar al 7 y nos vamos a enfocar en los primeros 9 versículos. ¿Ok? Espero que les haya ido bien en el grupo pequeño, los que fueron esta semana, que la discusión haya estado buena. Los que no están participando de los pequeños grupos, los animo a que puedan ir. ¿Ya? Es una muy buena instancia de aprendizaje. Y ahí podemos también profundizar seguramente más nuestras inquietudes. Les quiero invitar a que oremos. Hoy día la palabra se titula cerca, pero muy lejos. ¿Ok? Cerca, pero muy lejos. Y vamos a orar y vamos a leer el texto. ¿Ya? Les invito a que oremos. Dios, muchas gracias te damos esta mañana por tu infinita misericordia, por tu gran amor, por permitirnos nuevamente estar aquí y abrir tu palabra. Pedimos una vez más, Señor, que tu palabra siempre, oh Dios, cale nuestro ser profundamente y vaya siempre, oh Dios, podándonos, perfeccionándonos, puliéndonos, sacando la impureza y trayendo ese nuevo hombre, ¿ah? Ese nuevo varón, esa nueva hembra, ¿ah? que tú estás formando, que se parece a Cristo, que está siendo forjada para que llegue a su plenitud de la estatura de Él. Que eso pase en nuestro corazón, crecientemente, y así también el gozo en nuestra vida aumente crecientemente. Gracias te damos y enfrentamos tu palabra, Señor, con humildad y con expectativa. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pasó tiempo desde el capítulo 6 al capítulo 7. Después de estas cosas, dice el verso 1, véanlo. Después de estas cosas es harto tiempo, ¿ya? Los eruditos dicen que después de estas cosas son prácticamente de 4 a 6 meses. Es harto rato, ¿ok? Y los evangelios sinópticos van a trabajar mejor lo que pasó en ese tiempo. Muchas discusiones en Galilea, muchas discusiones en Capernaum, ¿ya? Pero Juan se salta muchas de ellas y ahora enfoca en un tiempo de la venida, digamos, una situación que se da cuando la fiesta de los tabernáculos se avecina. La fiesta de los tabernáculos era una de las 3 principales fiestas del judaísmo, ¿ok? En donde los judíos hasta el día de hoy la celebran, a propósito, ¿ok? Y hacen tiendas en sus terrazas y viven allí, digamos, en esas tiendas, rememorando el tiempo en el desierto. Ya tendremos tiempo de entrar más en lo que significa la fiesta porque se va a trabajar en los versículos que vienen después de este que vamos a analizar hoy día. Por lo tanto, hoy día no hace falta que entremos tan en detalle en esto. Pero sí esa fiesta provocaba una situación y provocaba que, obviamente, las personas más religiosas de Israel, digamos, de la Palestina, iban a Jerusalén en peregrinaje. Josefo, que era un historiador del primer siglo, dice que era multitudinaria esta ida a Jerusalén y que la fiesta de los tabernáculos era la más popular de las fiestas. ¿Ok? No estamos hablando de la más importante en la Biblia, sino la más popular en la gente. ¿Ok? O sea, producía mucho movimiento. ¿Ya? Ahí está el contexto.
¿Ok? Y otra cosa que es importante entender para que leamos el texto con perspectiva es que nosotros estamos hablando de que faltan pocos meses para que Jesús derechamente vaya a Jerusalén y sea entregado. Es decir, desde el capítulo 1 de Juan al capítulo 6 de Juan, hay prácticamente 2 años y medio de ministerio. Es como rápido, ¿cierto? Juan enfoca en algunas escenas que son interesantes y ya en el capítulo 7 ya estamos ahí como a las puertas del fin. Entonces, fíjense el flujo dramático que tiene Juan. Es interesante de notarlo de esa perspectiva porque va a hacer más sentido el diálogo que vamos a leer acá. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Vamos a leer. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, dice el verso 1. Estoy leyendo, síganme. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, porque él estaba en su barrio, ¿cierto? Y le dijeron sus hermanos de sangre, ¿ok? Sal de aquí. Súper tiernos ellos. ¿Eh? Ándate, vete. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, pues Jesús. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vamos a entrar a ese conflicto. Y Juan esclarece, hace su nota, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Está clara la tensión, ¿cierto? ¿Cierto? Toda mini historia tiene una apertura, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Hay una problemática siempre en cada corazón de una historia. Y acá, en esta historia, lo que vemos es una tensión familiar. Una desagradable tensión familiar entre Jesús y sus hermanos menores. ¿Ok? Se me vino a la mente que tal vez algunos de ustedes proceden del catolicismo romano y están pensando que Jesús tenía hermanos, pero no hice ninguna nota al respecto en este sermón, así que los invito a la clase de catecúmeno. ¿Ya? Pero sí, tenía hermanos. ¿Ya? Y luego les voy a mostrar en el Nuevo Testamento que en este momento ellos no creen. Efectivamente, como Juan lo dice aquí, ellos no creen, aunque después el Nuevo Testamento nos va a revelar que llega un punto después de su resurrección en donde ellos sí creen, ellos pasan a creer, pero en este momento no creen. Hay un debate que tiene relación y un origen, fíjense ustedes, en la forma de ver la vida. Tiene un origen en cuál es mi naturaleza, quién soy yo, de dónde vengo. Había un sujeto en la casa que era Jesús, tenía una agenda Jesús, y las personas que eran incrédulas en su familia tenían otra agenda, tenían otras prioridades, y ahora lo que pasa acá es que hay una tensión de formas de ver las cosas. Por eso se produce este debate. Entonces, esta tensión está ahí, la problemática de esta persona que está en nuestra casa, que es bien raro nuestro hermano Jesús. Es bien raro este gallo. Reconocemos que hace ciertas cosas, ciertos milagros. Algo tiene él. Y a propósito, escritores de los primeros siglos indicaban, hay varios escritos, hay un libro que se llama En contra de los cristianos, que lo escribió Porfirio, estúdienlo por ahí, y él dice que a Jesús lo mataron porque era un hechicero, porque era una persona que hacía magia. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando tú miras el reino de Dios desde afuera? Pasan las cosas y no entienden los eventos. Pero es interesante notar que desde la perspectiva de los incrédulos, igual reconocían que algo pasaba. No entendían las señales y los milagros, pero constataban que ocurrían. Por algo le dicen que es un hechicero, un tipo que anda haciendo cosas que la gente no entiende, invoca no sé qué poder, digamos. Eso es lo que escribió él. Incluso Porfirio, no era el tema del sermón, pero Porfirio dice que la respuesta de Jesús es pusilánime. Que este debate que él tiene con sus hermanos, Jesús parece como
como sin poder. Esa es la visión que él tiene. Y les voy a mostrar que él tiene esa visión porque no entiende nada. No entiende nada, seguramente como muchos de nosotros no hemos entendido por mucho tiempo. Y bueno, estamos hablando del conflicto, ¿ya? Y el conflicto es que están ahí discutiendo, hay una tensión que se produce a nivel familiar en respecto del tema de la agenda, ¿cierto? Mi tiempo no es tu tiempo, ¿y cuál es el tiempo? Y ahí hay un conflicto. Y el tema es que le están diciendo a Jesús que, ¿por qué no revelas tu identidad como corresponde, pues? De alguna forma los hermanos le están ofreciendo a Jesús una asesoría de marketing. ¿Ah? Ellos lo encuentran a Jesús bastante loco, por decirlo menos. En Marcos capítulo 3 ustedes pueden ver que la gente se agolpaba fuera de las casas en donde Jesús estaba para poder escucharlo. Y dice el texto de Marcos capítulo 3 que los hermanos iban a buscarlo a Jesús porque estaba como mal de la cabeza. Ellos pensaban que Jesús estaba mal de la cabeza, que Jesús no tenía todos los pies puestos en la tierra. Déjenme leérselos literal como dice. Déjenme buscar el texto porque lo noté. Y se agolpó de nuevo a la gente, Marcos 3:20, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos en el contexto son sus hermanos, cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, realmente no entendían nada de lo que Jesús hacía. Claro, había vivido todo el tiempo con ellos, sabía quién había sustentado la casa, quién se hizo cargo seguramente de la madre ante la ausencia del padre, y de repente ahora él sale de esa performance de la persona cauta que está en la casa cuidando al resto, y ahora es un tipo que tiene un ministerio público y que nadie entiende. Entonces, como no lo entienden, lo juzgan y lo tiran para abajo. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Pasa que... déjeme desactivar el internet acá que me están llegando mensajes. Ok. Y pasa que entonces existe esta tensión, y esta tensión está relacionada con una transición que Juan nos está mostrando. Y esa transición es importante entenderla porque es lo que necesitamos entender todos nosotros si queremos ir cada vez más madurando en lo que significa creer en Jesús. Ya que Jesús se manifiesta de una forma, podríamos decirlo así, casi que amorosa, en los primeros capítulos de Juan. Él es invitado a las fiestas, va a las fiestas, te convierte el agua en vino y la fiesta no se acaba, es como bien entretenido, ¿cierto? Luego hay una escena un poco más violenta, él en Jerusalén botando las cosas, chuta, ahí ya está raro, pero después es cariñoso porque se encuentra con Nicodemo en la noche y habla con él tiernamente. Luego va donde una mujer que era juzgada por el resto de las personas porque seguramente tenía una vida que para el resto era muy inmoral, y él accede a hablar con ella y le predica, y ella cambia su vida. Este Jesús yo lo quiero. Y luego sigue, sana el hijo de un noble, multiplica los panes, los peces. ¿Cuántos creen en ese Jesús? Aleluya. ¿Cierto? Pero de repente el Jesús se nos pone un poquito violento, porque se desata una tempestad, y el texto nos muestra que lo hace desde propósito. De propósito, está loco este hombre. ¿Ah? De propósito para colocar a sus discípulos en unas circunstancias tan difíciles que no podrían salir de ellas sin su ayuda. Y luego se manifiesta en Capernaum a mucha gente discutiendo y les dice que si no comen y no beben de él, no tienen vida eterna. Entonces, fíjense que lo que dijimos la semana pasada, mientras más claro queda quién es Jesús, más repulsivo él se torna, desde el punto de vista de la humanidad nuestra. Recuerden capítulo 6, tan amado por nosotros, ¿cierto? 5.000, 10.000 personas al inicio y 12 menos 1 al final. Una reducción tremenda. Entonces, acá estamos ahora con un conflicto material, no material, familiar, que nos llama la atención para el mismo asunto. Y eso solamente lo estoy diciendo para entrar en el texto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que Jesús tiene un ministerio que está en el subsuelo, que debemos descubrir, digerirlo e intentar entender por qué es así. ¿Cuál es ese tema? Es lo que Mateo nos revela cuando dice Jesús lo siguiente: no crean que he venido a traer paz a la tierra.
no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Este está loco, este gallo. ¿Cómo un Dios de amor va a hacer eso? ¿De qué se trata este cristianismo? Esta parte de la Biblia tenemos que sacarla, porque está mal. No es el Dios de amor que nos venden en la televisión. Y es importante que nosotros podamos saltar esa barrera, la barrera de ese Dios popular, del Dios del marketing, del Dios bonachón. Porque si la logramos saltar, vamos a poder entender realmente de qué se trata estar con Él, su llamado, y en tener intimidad con Él. Y en este momento de la historia, esta familia de Él, sus hermanos, no entienden nada, y Jesús no consiente en la agenda que ellos les están proponiendo, porque Él quiere revelarles a ellos mismos quién es Él y su identidad de ellos mismos. Dice el mismo Jesús que Él, al mundo, a ellos, los hermanos, no les aborrece el mundo, porque ellos son como el mundo. Pero en cambio Jesús dice las cosas respecto de lo que el mundo realmente es. Y por eso que el mundo, a Él, a Jesús, sí lo aborrece. Entonces ese conflicto está aquí en el meollo del asunto. En el meollo del asunto. Y entonces Jesús está revelando quién es cada quien. Y Jesús sin temor está mostrándonos que podemos estar muy cerca y al mismo tiempo estar muy lejos. Tratemos de entrar, antes de las implicaciones que esto significa, tratemos de entrar en la mente de los hermanos de Jesús. Porque la mente de los hermanos de Jesús muestra su naturaleza. Y una de las cosas que los hermanos de Jesús le dicen a Jesús es: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué significa eso? Se están sugiriendo al menos tres cosas, ¿ok? O una de estas tres cosas. Y luego veamos por qué esto está ocurriendo así. Esto sería una sugerencia, algo así como: mira, ve y haz señales entre tus seguidores para que no sigas perdiéndolos. Pues eso es lo que te está ocurriendo. Por eso les digo que ellos, en su humanidad y en el conflicto que tienen con Jesús, porque está claro que Jesús no les cae muy bien y que al parecer está generando cierta envidia y repulsión en ellos, digamos, es: oye Jesús, mira, ¿quieres que te demos un consejo para que te vaya bien en tu ministerio? Porque tú quieres tener muchos seguidores, eso es lo que ellos creen, ¿cierto? Anda y hace señales entre tus discípulos para que sigan estando contigo. ¿Viste que te están dejando? Ellos son testigos de que las multitudes están disminuyéndose ya en su tercer año de ministerio, y eso para ellos es como otra evidencia más de que el chico no está tan cuerdo. Entonces le quieren decir: oye, anda a hacer más milagros para que recuperes el número de tus seguidores. Segunda cosa que puede significar esto, sería una sugerencia a aprovecharse de la multitudinaria peregrinación a Jerusalén como plataforma para fortalecer su ministerio como líder religioso. Pero obviamente esta recomendación es sarcástica, ¿cierto? Pero eso es también lo que está allí escondido con: oye, anda, vete de aquí y anda, ¿cierto? Ocupa, mira, la gente está yendo para allá, aprovéchate de esto, de ahí date a conocer. Tercer cosa, sería una sugerencia que tiene como trasfondo la centralidad del templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no sería posible que él quiera postularse como un líder proeminente permaneciendo en el campo, permaneciendo en las zonas más rurales, en las zonas menos habitadas. Entonces, ¿quieres ser un líder proeminente? ¿Quieres realmente ser alguien de multitudes y ser respetado? Anda a Jerusalén, date a conocer allá y veamos cómo te va. Veamos si esto es tan bueno. Y le dicen: oye, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, manifiéstate al mundo. La expresión ninguno busca darse a conocer, es ninguno busca estar en pública evidencia. Eso es como una traducción un poco más larga, pero más literal de lo que está allí en la palabra, en el original. Nadie puede permanecer en Galilea
digamos, en un ministerio público, tiene que trasladarse a Jerusalén. Allá es donde hay que optar. Ellos están pensando en que Jesús tiene que tener una presentación pirotécnica, con actos de milagros para que Él pueda atraer a las personas. Por eso que Él tiene que ir a Jerusalén en la mente de ellos. Y aquí viene el conflicto del texto, porque esa es la problemática. Pero ¿dónde está el clímax? El clímax está en la respuesta de Jesús. Porque lo que Jesús dice es que el tiempo de ellos no es el tiempo de Él. Y Jesús les responde, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y aquí Jesús está mostrando que al final hay dos clases de personas en el mundo. Hay una clase de persona que se guía por vista y hay otra clase de persona que entiende el tiempo de Dios. Porque la palabra que acá ocupa Juan para describir esta expresión de Jesús es kairos. Es decir, Jesús está respondiendo, miren, ¿saben qué? Mi kairos no ha llegado. Y el de ustedes está siempre listo. Y era de entenderse de que el kairos es efectivamente el tiempo de Dios. Es cuando Dios quiere su agenda. Es el punto en el tiempo de Él. Entonces Jesús está diciendo, todo lo que ustedes me dicen, aunque viene de un corazón bastante oscuro, ¿cierto? Y de una naturaleza de dudosa reputación, no lo puedo aceptar, pero no solamente porque sean malas ideas, ¿cierto? Porque aunque fueran buenas, no es el tiempo de Dios sobre mi vida. No es el tiempo de Dios sobre mi vida. Y entonces se empieza a abrir el texto. Porque lo que está acá ocurriendo es que, como les estoy diciendo o tratando de indicar, Jesús acá y Juan en esta narrativa nos quieren apuntar a que nos demos cuenta de que efectivamente en la historia de la humanidad siempre han habido, gestándose desde el origen, dos generaciones, dos pueblos, dos simientes distintas. Dos grupos de personas que ven completamente distinta la realidad. Un grupo de personas que ve la realidad de fuera de Dios y un grupo de personas que ve la realidad desde dentro de Dios. Gente que vive en el reino de Dios y percibe sus dimensiones y sus tiempos, y personas que viven fuera del reino de Dios y no perciben sus tiempos, no perciben las estaciones. Eso es lo que está acá embutido. Al final, cuando Jesús dice, suban ustedes a Jerusalén porque yo me quedo, Jesús está de nuevo manifestando su naturaleza y Jesús está manifestando la naturaleza de ellos. ¿Por qué a ustedes no los aborrece el mundo? Porque ustedes son del mundo. ¿Y por qué a mí me aborrece? Porque yo no soy de él y yo apunto a aquello que el mundo es. Entonces Jesús está manifestando dos aspectos de la naturaleza de un creyente versus los aspectos de la naturaleza de un no creyente. Por lo tanto, nos está ofreciendo a nosotros también una forma de poder evaluar nuestro corazón para poder entender dónde estamos, qué está ocurriendo en nosotros. Y Jesús está manifestando cómo es vivir una vida en el Espíritu. Porque una vida en el Espíritu no se basa por vista, se basa por otras señales que son en el corazón, y es un viento que sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes un sonido que los hermanos de Jesús no pueden escuchar. Y esto tiene que remontarnos necesariamente al origen. Y hago esta retrospectiva porque en la escuela dominical con los catecúmenos empezamos a hablar de esto y me di cuenta que tiene mucha relación con lo que está pasando acá. Cuando el ser humano cae en su pecado, desde el jardín del Edén, se produce inmediatamente la manifestación de dos generaciones completamente distintas. Una misma mujer, un mismo padre, una misma madre, pero dos hijos que navegan y transitan por veredas distintas. Por un lado tenemos a Abel y por otro lado tenemos a Caín. Abel vivía de alguna forma, que vamos a entender después que es una soberanía de Dios que se manifiesta su vida transformándole el corazón, pero esa manifestación se da en la forma en que él vive y ofrenda a Dios, versus un Caín que intenta esconder todo lo que pasa dentro de él con las cosas que él hace, genera una envidia en su corazón, hay ira en su corazón y él termina matando a Abel. Y una promesa estaba pesando por detrás, descendientes que estaban en conflictos, una descendiente que viene de la parte de la serpiente, una descendencia que viene por parte de la mujer. Un descendiente de parte de la serpiente que se manifestaría en el tiempo de los seres humanos intentando atacar a la descendiente del pacto, esa que Dios manifestaría en el tiempo. ¿Para qué? Para darse a conocer su promesa de poder sacarnos a nosotros, los seres humanos, de las maldiciones del pecado.
Y estaban todo el mundo preguntándose desde allá, desde el origen, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo será que el Señor va a traer de vuelta la salvación y vamos a retornar a la vida de intimidad con Dios que teníamos en el jardín? Y las personas se preguntaban, ¿dónde va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y mientras tanto, ¿qué ocurría? Gente en conflicto constante. Y los primeros de ellos, Caín y Abel en un conflicto. Caín desarrollando descendencia que vivía de forma altanera y en contra de Dios, generando una cultura contra Dios, pero por otra parte, Abel, que había muerto, pero luego nace otro hijo, desde el cual esa generación invoca el nombre del Señor. El libro de Génesis nos va a mostrar que eso va a generar una bifurcación tremenda que no tiene vuelta atrás. Y a partir de la cual Dios empieza a manifestar dónde está su generación, dónde está su descendencia. ¿Quiénes son aquellos por medio del cual o de los cuales Dios haría una manifestación de su voluntad, de su renovación, de permanecer siendo familia con ellos y trayéndolos a vivir con ellos en un pacto eterno? Las culturas empiezan a manifestarse, la maldad empieza a aumentar en el mundo y aparece la historia de Noé. Todo el mundo infectado de pecado y de repente Noé, de la misma línea que venía atrás de Abel, se manifiesta y Dios decide salvarlo a él y comenzar una creación, como comillas, desde cero y borrar al resto porque están viviendo lejos de su voluntad. Y esa tensión se da durante toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Me tengo que saltar varios capítulos porque tengo que llegar a los evangelios todavía. Pero hay una historia que es clásica y Pablo la toma en Romanos. Y es la historia de Jacob y Esaú. Jacob, porque las personas se empiezan a preguntar, y nosotros también que miramos la historia, ¿cómo era que Abel era un tipo diferente? ¿Por qué Caín era tan malo y por qué Abel tan bueno? De alguna forma, ¿por qué Abel fue aceptado por Dios y por qué Caín no fue aceptado por Dios? ¿Por qué estos hermanos de Jesús en este momento no creen y no ven el reino de Dios? ¿Y por qué otros sí consiguen verlo? Entonces se manifiesta la historia de Jacob y de Esaú. Y Jacob, todos sabemos que era un hijo altamente tramposo. Jacob era un tipo que no tenía buenas prácticas. Jacob era un tipo inmoral desde el punto de vista de lo que nosotros habituamos a tener en el día a día. Un tipo que no reúne ninguna condición moral para decir, aquí hay una persona por medio de la cual Dios podría trabajar y dar a conocer su luz. Porque él era una persona tramposa. Entonces Dios escoge a Jacob, quien hace una trampa y por esa trampa se queda con la primogenitura de la familia. Esaú pierde su primogenitura porque lo engañan vendiéndole, digamos, porque él vende su primogenitura por un plato de lentejas, pero es Jacob quien piensa en ese plan para poder robarle y encima es asociado con su mamá. O sea, la familia, un 7, ¿ok? Un 7 de la familia. ¿Cómo jodemos a tu hermano, hijo? Esa es la familia, ¿ya? Desde ahí se genera la salvación para todos nosotros, ¿ok? Y está pasando eso en el texto bíblico. Y si vamos más atrás a buscar cosas raras, digamos, la descendencia de Noé se produce por situaciones de incesto. O sea, es todo muy raro. Y llega ese texto y efectivamente Jacob se queda con la primogenitura, él lucha con Dios, Dios le da su bendición y Dios decide cambiarle el nombre de Jacob a Israel y desde allí empezar a formar un pueblo del cual nosotros hoy día podemos beneficiarnos a través de Cristo. ¿Y por qué Dios lo hace así? Y Pablo, cuando responde esa pregunta en Romanos capítulo 9, dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y se empieza a plasmar claramente en todos nosotros la idea de que la diferencia entre una generación y otra, estar dentro o estar fuera, no tiene que ver con nosotros, con nuestras capacidades morales, sino tiene que ver con una elección de Dios soberana, inmutable, desde la eternidad, de manifestar su gracia y su amor en gente débil y pordiosera, como lo era Jacob. Jacob es un paradigma de la generación de luz que Dios va a levantar en medio de las tinieblas. Pero, para que nosotros podamos entender dónde nos quieren llevar, tenemos que entender de dónde venimos. Y nosotros venimos de una forma de ver la vida y el mundo como los hermanos de Jesús. Dudamos del poder espiritual. Dudamos de alguien que aparezca sanando a la gente y dando palabras de vida. Dudamos que algo pueda así salir de en medio del grupo cercano.
Dudamos que Dios pueda transformar. Dudamos que Dios tenga una agenda y a la cual debamos ajustarnos. En nuestro corazón dudamos de la efectividad de la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos enrostra esa realidad para que nos demos cuenta de nuestra deficiencia, de nuestra impotencia espiritual, para que entonces Él pueda intervenir y generar un cambio y generar vida en nosotros. Cerca, pero muy lejos. Y es que todos nosotros, y Juan nos está llevando, esa es la agenda de Juan el Evangelista, nos está llevando a nosotros a esa reflexión porque Él quiere que nosotros entendamos que debemos acceder a una comprensión de la vida con Dios que no está dentro de los moldes de la cultura. No vamos a obtener nada bueno de Dios si nosotros nos relacionamos con Dios como la cultura dicta que debamos relacionarnos. No podemos vivir el poder de Dios si nosotros vivimos la vida y la agenda nuestra a partir de los parámetros de este mundo. Es una locura. Pero es que de alguna forma el marketing, de alguna forma se ha hoy día apoderado de formas y metodologías que intentan sacarnos a nosotros de un estilo un poco depresivo de vivir, porque la depresión se hizo casi una moda hoy día en nuestra generación y nuestro siglo, y se nos ofrecen varias alternativas para que mejoremos nuestra forma de encarar la realidad. Se nos ofrecen coachings, se nos ofrecen mindfulness, se nos ofrecen distintas metodologías de regresión, de conectarnos con lo trascendente a través de un vaciamiento de nosotros para poder conectarnos con toda la esencia de lo que sea toda la vida. Y se nos ofrecen muchas alternativas para poder sacarnos este peso de no entender la existencia, de a veces vivir deprimidos, de a veces levantarnos sin ganas, de a veces que las cosas no funcionen, cómo nosotros nos superamos, cómo cultivamos una mentalidad positiva, una mentalidad millonaria. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y Jesús está diciendo acá y está revelándole a los hermanos que nada de esas cosas sirven. ¿Por qué? Porque no son parte de la agenda de Dios. Y se nos está mostrando que para estar cerca y verdaderamente cerca, debemos desechar todo aquello que no es fruto de una agenda de Dios para nosotros, y esa agenda de Dios para nosotros se revela ¿cómo? Espiritualmente. Porque solamente el Espíritu puede dar vida. La carne en nada aprovecha. Y eso se está manifestando ahora aquí en la historia. Los hermanos no entienden quién es Jesús, no entienden cuál es su agenda. Y por eso ellos son amados por el resto. Entonces, la primera característica que Jesús nos da acá es que nosotros debemos confrontar nuestra realidad espiritual y ir delante de Dios y preguntarnos realmente si nosotros somos movidos por la agenda del Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús conocía esta agenda? Jesús conocía esta agenda porque cada mañana Él iba a beber de la presencia de Dios. Nosotros pensamos que Jesucristo, por ser el Hijo de Dios, vivía pleno por defecto. Entonces Él se levantaba pleno por defecto. ¿Ok? Y le brotaba todo por defecto, así como gratis. No, amigos. No, hermanos, Jesús pagaba un precio también. Él, siendo sin pecado, Él pagaba el precio de la vida devocional. Él pagaba el precio del salmista cuando dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesucristo iba todas las mañanas, dice el texto, y en las noches se apartaba para poder tener tiempo con Dios. Y ese tiempo con Dios le dictaba la agenda. Yo no hago lo que yo quiero por mi propia voluntad, decía Juan capítulo 5, sino yo hago todo lo que veo a mi Padre hacer. Y el Padre que ama al Hijo le revela todo lo que Él quiere hacer igualmente, porque Él ama al Hijo. Y Dios quiere formar una familia en nosotros a través de Jesucristo, en donde su agenda nosotros podamos vivirla y abrazarla, pero para eso necesitamos pagar el precio de la vida espiritual, el precio de la negación personal, el precio de doblar las rodillas, el precio de decirle a Dios: Señor, toda esta agenda que yo tengo para el éxito de tu reino no sirve. Yo te mandaría a Jerusalén a aprovecharte del templo, las multitudes que están pasando por ahí, anda para allá, haz ahí tus milagros, porque mucha gente Dios te va a amar y te va a seguir. Señor, ¿qué tal si lo haces de esta forma? Te irías mejor, Señor. No lo harían tan mal de ti. Pero Jesús y Dios nos están invitando a tomar todo eso
y lanzarlo a la basura, porque Dios quiere que experimentemos su poder. Y su poder no se perfecciona en nuestro poder, se perfecciona en nuestra debilidad. Pero nuestra debilidad debe ser puesta a sus pies. Tú tienes conflictos que Dios te ha puesto allí en tus conflictos. Tus conflictos familiares, tus conflictos de trabajo, tus conflictos vocacionales. Todos tus conflictos, ¿los estás llevando a Dios? ¿Esa es tu naturaleza por defecto? Si no, necesitas nacer de nuevo. Porque todo aquel que nace del Espíritu se mueve por el Espíritu. Y la iglesia cristiana ha pecado. Porque la iglesia cristiana confía en sus métodos, en su poder, en su ciencia, en sus estadísticas. No confía en lo que Dios puede hacer. Y nosotros no confiamos. ¿Estamos cerca, realmente cerca, o estamos lejos? No estamos cerca por estar aquí. Estamos cerca por la renovación espiritual que Dios hace de forma gratuita sobre aquellos a quienes Él ama, de forma soberana. ¿Tú quieres vivir así? ¿Realmente lo quieres? Estoy seguro que Dios nos viene trabajando para invitarnos a vivir así. Domingo tras domingo. Mensaje tras mensaje. Al abrir la Escritura, Juan nos invita a entrar en una profundidad de vida con Dios que nosotros no hemos considerado. Piensa en tus próximos años. Piensa en lo que viene para tu vida. ¿Quién escribe esa agenda? ¿Y qué tal si pasas un papel en blanco a Dios en oración? Para que Él lo escriba. Para que Él te diga dónde ir. Para que Él te diga qué hacer, cómo hacerlo. Para que Él administre tu presupuesto. Para que Él administre tus anhelos. Para que Él administre tu experiencia de vida. ¿Te animan este tipo de cosas o te aburren? A los hermanos de Jesús la aburrían. La aburrían. Es interesante porque todo ser humano sabe lo que es correcto. Nadie no sabe lo que es correcto. Dice Romanos también, capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Primera característica que nos da el texto, el tema del tiempo, el tema de cómo nosotros discernimos la guía del Espíritu Santo. Segunda cosa que nos dice el texto, cómo tú te relacionas con la verdad. Cómo el discípulo, cómo el que pretende ser discípulo, se relaciona con la verdad. Y la verdad a todos los seres humanos les es manifiesta. Todos los seres humanos saben en su corazón dónde ir. Todos saben en su corazón a quién le van a rendir cuentas. Pueden decir que no. Pueden decir que ahora son ateos. Pueden decir que el evangelio es una patraña. Pueden decir lo que quieran. Pero Dios te da una sentencia definitiva y te da una luz definitiva y te dice, no, amigo, todos saben. Todos saben. Todos saben dónde ir. Todos saben su responsabilidad. Todos la conocen. El tema es que no todos la encaran. Y Jesús está manifestándose acá como aquel que viene a traer a la luz lo que está escondido. Porque no hay nada que se haga en oculto que no se vaya a revelar. Y Jesús, por donde pasa, Él revela lo que ocurre en la mente y en el corazón de la gente. Y Jesús tiene un conflicto en su hogar. ¿Por qué? Porque Él está revelando lo que hay en el corazón de sus hermanos. Y si tú estás cerca de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a revelar lo que hay en tu corazón. Se va a revelar lo que hay en tus sentimientos. Se va a revelar lo que hay en tus emociones. Se va a revelar lo que realmente tú buscas. Se va a revelar la verdad de Dios en tu vida. ¿Qué hace la diferencia entonces? ¿Te rindes o sigues en pie? ¿Te doblegas o sigues orgulloso? ¿Renuncias o tratas de agarrar más firme? Y Dios nos invita a vivir en esa agenda. Pero para vivir allí, de cara y en contra del mundo, porque dice el apóstol Juan más adelante en su primera epístola, que nadie que ame al mundo es nacido de nuevo.
El único que ha nacido de nuevo es quien aborrece al mundo y lo que hay en él, con todas sus cosas. Entonces, la naturaleza espiritual de quien realmente está cerca y no está lejos, es alguien que está viviendo una transformación en todos sus deseos internos y una transformación en su voluntad, de lo que busca y anhela. Y esa cirugía, Juan la coloca aquí nuevamente para que nosotros nos podamos identificar. Y se nos está invitando a seguir un camino en la vida distinto, obviamente, del que nos gustaría construir. Porque ¿quién de nosotros quiere ser rechazado por el resto? Nadie. Al contrario, lo que intentamos hacer siempre es validarnos delante del resto. Es tratar de hacer las cosas que el resto aprueba para que el resto no nos rechace. Pero Jesús nos está revelando que si esa es nuestra idea y esa es nuestra lógica de vivir, estamos lejos de la vida espiritual. La vida de Dios es un compromiso con Él de abrazarlo completamente, exponiéndote a ti mismo a que tu familia como primer núcleo te rechace. Y no se trata acá de que el Señor nos equipa con unas buenas bombas Molotov, ¿ok? Para ir a incendiarlo todo, ir a decirle como Juan el Bautista tal vez los pecados de todo el mundo y enrostrárselos en la cara, porque eso es amar la verdad. No, se trata sí de que Dios te coloca en un sendero en donde por naturaleza y por un cambio en tus afinidades de tu corazón, vas a empezar a vivir de una forma y amar ciertas cosas y a distanciarte de otras que van a producir un efecto negativo en el mundo que ama las tinieblas, esa descendencia de la serpiente, ese mundo que yace bajo el maligno. Vivir en este mundo, vivir en la luz, significa vivir también expuesto al rechazo de tus prójimos que no aman ni abrazan la luz. Porque todo aquel que ama la luz va a la luz, pero el otro la aborrece y se esconde para que sus obras no sean manifiestas. Ese debate se da en el corazón del Hijo de Dios. Y hay una situación que quería compartirles a ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vives la agenda de Dios? La agenda de Dios te lleva a vivir circunstancias que tú no programaste, porque es Dios quien te mueve. Y les quiero hablar del profeta Jeremías. Y pareciera que el profeta Jeremías fuera un ejemplo muy lejano porque él es un profeta y nosotros no lo somos. Él era una persona llamada por Dios a declarar su verdad y nosotros no lo somos. Pero en verdad ese tipo de acercamiento no está correcto porque en Cristo Jesús, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos sacerdotes y profetas. Y donde tú estás, tú eres un sacerdote para Dios y eres un profeta de parte de Dios. Entonces Dios guía a su gente, Dios guía a su pueblo, para que en determinados momentos, Dios quien guía la agenda, habla a tu corazón de forma espiritual para que tú puedas actuar en nombre de Dios donde tú estás. Yo no sé si tú has vivido eso, pero te quiero invitar a considerarlo, porque eso es parte de la iglesia viva de Dios en el mundo. La iglesia viva de Dios en el mundo genera un impacto en el mundo porque vive bajo la sombra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo modela a su gente y la guía para ser testigos en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y en este caso le había tocado a Jeremías. A Jeremías Dios le había hablado para llevar una palabra al pueblo. ¿Cuál fue el efecto? En Jeremías 26:4 dice así: le dirás, pues, así ha dicho Jehová, si me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Dios coloca a veces misiones en nuestro corazón. Dios coloca desafíos en nuestro corazón de llevar un mensaje, de llevar un estilo de vida que es aborrecible por el resto. Y lo dramático de este texto es que quien aborrece acá a Jeremías no son los sirios, no son los babilónicos, no son los asirios, los egipcios, son los de su propia casa. La gente de la propia casa no quería vivir y aceptar la voluntad de Dios. Y Jesús acá toca una música distinta, donde nadie quiere bailar,
pero él entiende que es la música que él debe tocar. Nosotros estamos llamados, hermanos, a abrazar a Jesús y abrazar el Evangelio de tal forma que Dios nos dará misiones. Dios te dirá de qué forma debes vivir, y esa forma de vivir va a causar rechazo. Y la gente te va a querer odiar y te va a rechazar. No porque tú andes diciendo las cosas así como de forma sin razonar, de forma, digamos, alocada. No, no. Tal vez en un diálogo, tal vez el Señor te va a mandar a hablar a ti con alguien de forma concienzuda, espiritual, con preocupación, y tú estás esperando que esa persona responda bien porque le estás diciendo la verdad por su bien, pero la persona te va a rechazar porque su corazón está lejos de Dios. Y esa es la vida de la iglesia y se da todo el tiempo así. Cuando Esteban está predicando delante de los sacerdotes y del sumo sacerdote, allá cuando la iglesia se estaba expandiendo, Esteban le dice en su cara a la gente: ustedes han matado a los profetas que Dios les ha enviado para decirles por qué camino deben andar. Y ¿cómo reaccionan ellos? Lo matan también. Entonces acá se nos coloca una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? Que vivir cerca de Jesús es más complejo de lo que imaginamos. Porque significa una coyuntura, significa una dificultad que se puede originar incluso dentro de nuestro núcleo más cercano, y a veces ese núcleo más cercano es la iglesia. Es decir, Jesús nos está advirtiendo que vivir la voluntad de Dios puede significar incluso una desaveniencia en tu propia experiencia dentro de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Es decir, tú quieres vivir el Evangelio, tú quieres obedecer a Dios, pero hermanos tuyos de tu misma congregación te critican por hacerlo. Te dicen que no lo hagas, que no vayas por ese camino. Tú quieres conservarte para Dios, quieres consagrarte para Dios, quieres hacer las cosas a su estilo, en su dinámica, pero personas que se sientan al lado tuyo te dicen: pero ¿por qué no lo piensas 2 veces? ¿Por qué no tomas este atajo? ¿Por qué no haces los negocios de esta otra forma mejor? ¿Para qué exageras en lo que tiene que ver con tu vida con Dios? ¿No le estarás poniendo mucho? Y yo aquí te quiero animar esta mañana a ir por más. ¿Dónde Jesús nos anima a ir por más en este texto? En el final del texto. El texto termina así. Dice lo siguiente: subid vosotros a la fiesta, porque yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Qué es lo que hay acá? Acá no es simplemente yo no voy a la fiesta, porque Jesús después va a la fiesta. Si ustedes leen el capítulo 7, luego él va a la fiesta. Este subo de Juan es el ser elevado en la cruz, en su sacrificio final. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: mi hora del sacrificio, mi hora de entregarlo todo, la determina Dios para mi vida. Y yo en su momento me entregaré y haré todo lo que está en el corazón del Padre. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver con que hay ciertas cosas que pasan en nuestro corazón, hay cierto llamado individual que cada uno de nosotros tiene, que tiene un grado de dependencia tal con el Señor, que es tan personal, que solamente Él lo puede determinar para las cosas que Él ha puesto en tu corazón. Y aquí pareciera que estuviera yo hablando en clave Morse, pero es que en realidad yo no sé qué pasa en tus circunstancias particulares, pero todos tenemos circunstancias particulares. Todos tenemos cosas que buscamos una respuesta de Dios a nuestra vida. Algo que está pasando y tú te preguntas: ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? El que vive en el Espíritu sabrá cuándo y sabrá cómo y sabrá dónde. Jesús sabe cuándo, sabe cómo y sabe dónde. Y sabe que en esa decisión está la bendición de Dios sobre él. El que tiene espíritu o ojos para ver, que vea. El que tiene oídos para entender, que entienda. Es algo espiritual. Y yo te invito a que podamos reconsiderar siempre nuestra vida con Dios con humildad. Y te quiero invitar también, especialmente a las personas que para esto es algo nuevo, completamente nuevo y loco, les quiero invitar a que abran su corazón y que le pidan a Dios: transforma mi vida, quebrántame, me arrepiento de mis pecados, hazme nacer de nuevo. Porque sin nuevo nacimiento no se puede ver ni entender estas cosas. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, trae luz sobre todos nosotros para que, oh Dios, no solamente nos sentemos cerca tuyo,
para que no solamente estemos acá, y yo confío, Dios, que aquí hay un llamamiento tuyo a todos nosotros. Confío en que tú has de renovar nuestros corazones, y yo pido para que ninguno de los que estamos acá nos perdamos, sino que haya vida eterna. Pero no solamente que haya una vida eterna asegurada allá adelante, sino te pido que nosotros como iglesia podamos experimentar tu vida eterna ahora. Y experimentarla ahora significa someter nuestra vida a tu escrutinio, a que tu verdad alumbre nuestras tinieblas, a que nos arrepintamos, y significa vivir una vida en el Espíritu, una vida en dependencia a tu Espíritu. Y te pido, Dios, que esa vida espiritual fluya a todos nosotros. Fluya desde las cosas más básicas y cotidianas, como es tener relaciones de amor con el resto, relaciones fraternas, relaciones de dependencia de ti, pero también en las cosas un poco tal vez más raras, que son tomar decisiones importantes en la vida bajo tu dependencia. Y yo te pido que esa vida sea abrazada por todos aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén.